Para todas aquellas personas que nos escuchan tradicionalmente o frecuentemente en estas pequeñas disertaciones que hacemos con alguna regularidad. Esta tarde me proponía hablar acerca de la sentencia o del fallo de la Corte Constitucional que decretó la execuibilidad del acto legislativo número 2 del año 2017, por medio del cual se creó formal e institucionalmente la llamada Jurisdicción Especial para la Paz. Y quería referirme muy especialmente a ello, como quiera que la Corte hizo unos pronunciamientos que a mi juicio son de vital importancia. Primero diré que me muestro completamente de acuerdo con la posición de la Corte en el sentido de que la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal, como es bien sabido por quienes tienen algunos conocimientos elementales en materia jurídica desde los tiempos del antiguo derecho romano. Y en el caso particular a que me refiero, hablo acerca de que la suspensión de las penas privativas de la libertad de aquellas personas que pertenecieron a la antigua guerrilla de las FARC, sigue también la suspensión de las inhabilidades o lo que en Colombia también llamamos incompatibilidades. En este caso, como quiera que las sanciones o las penas principales privativas de la libertad están generalmente acompañadas de unas penas accesorias, esas penas accesorias también deben seguir la suerte de la pena principal y por lo tanto es un argumento jurídicamente válido el hecho de que las penas accesorias también se entiendan suspendidas. En ese orden de ideas, los antiguos guerrilleros de las FARC, que hace unos pocos días se presentaron como candidatos o precandidatos o como aspirantes a la presidencia de la República y al Congreso de Colombia, pueden perfectamente inscribirse sin necesidad de darle o de que las autoridades colombianas le den cumplimiento al artículo 179 de la Constitución Política por la sencilla razón de que una sentencia de la Corte Constitucional interpreta que en el caso de estos señores no están inhabilitados o que no tienen absolutamente ningún tipo de incompatibilidades, como quiera que con respecto a ellos las condenas privativas de la libertad más las accesorias a esas condenas están suspendidas, incluso desde mucho antes de que se llegasen a unos acuerdos o a los acuerdos de La Habana que finalmente dieron como resultado lo que conocemos como el Convenio de La Habana. Por otra parte, es importante establecer o decir que a mi juicio resulta tranquilizador el hecho de que los miembros, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que de alguna manera sabemos pueden en un momento determinado estar o tener un sesgo ideológico determinado, porque así se convino en los pactos de paz con el propósito de que la Jurisdicción Especial para la Paz castigara severamente a unos y fuese relativamente indulgente con respecto a otros. En ese campo, repito, nos deja una relativa tranquilidad el hecho de que la Corte haya sido clara o hubiese sido clara en el sentido de que la Jurisdicción Especial para la Paz solamente tiene competencia para juzgar a aquellas personas que pertenecían o pertenecieron al grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
aunque dejó abierta la puerta para que pudieran también participar en la Jurisdicción Especial para la Paz aquellos particulares que, creyendo in pectore que tienen alguna posibilidad de obtener ciertos beneficios en esa jurisdicción y que adicionalmente a ello hubiesen cometido delitos relacionados con el conflicto armado, pudieran voluntariamente presentarse o comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, a fin de que sea esta jurisdicción la que imponga las penas o la que definitivamente los absuelva o les dé los beneficios contemplados en las leyes relativas no solamente a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino todo ese cúmulo de leyes y todo ese cúmulo de actos legislativos que se promulgaron con ocasión del procedimiento especial concebido por el constituyente derivado, es decir, por el Congreso, y que resultó, dijéramos, numerado o individualizado con el nombre de Acto Legislativo número 1 del año 2016. Pues bien, la consecuencia es que de alguna manera tenemos noticias relativamente tranquilizadoras en esos aspectos, pero también tenemos algunas noticias preocupantes. Sabemos que con posterioridad al conocimiento por parte de la opinión pública de la sentencia producida o proferida por la Corte Constitucional, hubo pronunciamientos verdaderamente desafiantes por parte de las directivas de quienes en la víspera se sentían guerrilleros con la fuerza suficiente para desafiar al Estado colombiano. Y fue el señor alias Timochenko quien pidió una especie de cita, una especie de conferencia, una especie de reunión privada con el presidente Juan Manuel Santos, porque, según sus propias palabras, sentía que la Corte Constitucional y en general las instituciones colombianas estaban despedazando, estaban desvertebrando el acuerdo que se había pactado en la capital de Cuba. Lamentablemente para él, pero también lamentablemente para los colombianos, estos señores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy denominadas Fuerzas Revolucionarias, Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común, no entienden que nosotros vivimos en un Estado social de derecho, que tenemos unas instituciones como el Congreso de la República, como la Corte Constitucional y como la Corte Suprema de Justicia, que son autónomas y que además tenemos una constitución política que bajo ningún punto de vista puede estar sometida a lo que se pactó en La Habana. De tal manera que se requiere que, si estos señores realmente tienen la voluntad de sumarse a la vida civil, al ejercicio de la política civilizada, deben entender que se deben cumplir unas reglas del juego y que esas reglas del juego, en primer lugar, implican el cumplimiento absoluto, el cumplimiento riguroso de la Constitución Política de Colombia. Lo otro sería la creación de una especie de república independiente, una especie de plasmación de una revolución bolivariana que desafortunadamente para ellos no existe en Colombia. Aquí estamos para defender nuestros espacios, por mínimos que sean, de libertad, nuestros espacios, por mínimos que sean, de democracia, los espacios mínimos de respeto a los derechos humanos y de respeto a los derechos fundamentales. Estamos aquí, un sector importante de la opinión pública colombiana, diciendo a estos señores y a todo el populismo de izquierda que existe,
que no vamos a pedir ni vamos a ceder un ápice en la defensa de nuestras instituciones y en la defensa de nuestras libertades.